Matalandia, Matalandia, el mejor canal del mundo. Matalandia, Matalandia, para que aprendas mucho. Y aquí estamos en una nueva sección. Ahora vamos a ver cómo aplicar la resolución de ecuaciones que hemos visto ya en videos anteriores para resolver situaciones de la vida cotidiana, de la vida real. Para la mayor parte de las personas, para muchos de mis estudiantes, el poder resolver problemas es donde realmente encuentran el problema en la matemática. Es decir, pueden resolver una ecuación, la mayoría no tiene dificultades en ello, pero si esta ecuación te la ponen como un problema, es decir, como un enunciado verbal, para muchos es difícil interpretarlo. Es por eso que vamos a hacer énfasis en esta parte, y lo primero que vamos a ver va a ser cómo traducir frases, es decir, expresiones verbales a expresiones matemáticas. Entonces vamos a ver algunos ejemplos acá. Mira, acá tenemos algunos enunciados. Por ejemplo, el primero. 7 sumado a un número. ¿Cómo lo escribimos eso como una expresión matemática? Antes de resolver problemas vamos a aprender a hacer esto. Entonces, pues eso es muy fácil. 7 sumado a un número. Al número yo le voy a llamar X, puede ser cualquier letra, pero le voy a llamar X. Entonces dice 7 sumado a un número. Entonces sería esa la expresión. Bastante fácil, ¿no? Vamos con otra. Esta de acá. 5 más que un número. Entonces podemos escribirlo al revés. Tenemos el número, que también le vamos a llamar X, y me dice 5 más que este número. Si este número, por ejemplo, fuera 7, entonces esta expresión sería 12. Y 12 ciertamente es 5 más que el número 7, ¿verdad? Entonces, así es. Como puedes ver, está bastante sencillo. Vamos a continuar. Un número incrementado en 3. Lo mismo. Un número incrementado, es decir, sumado en 3. Vamos a hacer más rápido esto. Vámonos con el 4. Con el cuarto ejercicio. La suma de un número y 4. ¿Qué estoy sumando? Un número y 4. Un número cualquiera, le voy a seguir llamando X. Más adelante le vamos a poner otras letras. La suma de un número y 4. Es eso, la suma del número X más 4. Entonces, como puedes ver, no es nada complicado. Vamos con otros, vamos a usar otro color. 6 restado de un número. Le estoy restando 6 a un número. Es decir, a un número cualquiera yo le estoy restando 6. 6 restado de un número. Eso es muy importante, esa palabra de. Vamos con el siguiente. 7 menos un número. Entonces, 7 menos de un número sería el número y 7 menos. Si el número, por ejemplo, fuera 10, entonces esta expresión 7 menos de 10, 7 menos de 10 me da 3. Efectivamente es a lo que se está refiriendo, ¿verdad? A veces te puedes poner esos ejemplos con números y no con variables para saber si lo estamos haciendo bien. Después nos dice un número disminuido en 5. Este está fácil. Tenemos un número y ese número dice que va a estar disminuido en 5. Es decir, le vamos a restar 5. Muy bien. El siguiente. La diferencia, recuerda, la diferencia se refiere a una resta. ¿Una resta entre qué? Entre un número y 9. La diferencia entre un número y 9 quiere decir la resta entre un número y 9. Hasta el momento está bastante fácil, ¿verdad? Hemos visto ejemplos con sumas, con restas. Vamos a continuar. Un número multiplicado por 6. Nuevamente, el número se va a llamar X. Entonces, un número multiplicado por 6. O lo que es lo mismo, recuerda, los factores pueden cambiar de lugar. Y siempre el factor numérico se pone delante. 6x. Ya no es necesario ningún signo porque esto, cuando no hay signo, significa multiplicación. Ya lo sabes. El producto, o sea, el resultado de una multiplicación de 4 y un número. Es decir, se va a multiplicar 4 y un número. 4 y un número. Ahí está. El producto de 4 por un número. Continuamos. El doble de un número. Cuando decimos el doble, estamos diciendo que lo estamos multiplicando por 2. Por ejemplo, el doble de 3 es 6, ¿no ve? O sea, 2 por 3, el doble de 3 es 6. Lo estamos multiplicando por 2, eso significa el doble. El triple significa multiplicado por 3 y así sucesivamente. Entonces, el doble de un número es un número multiplicado por 2. Nada más.
Este es bien interesante y lo vamos a ver un poquito más a detalle en el siguiente video. El 20% de un número. Esto quiero que le prestes mucha atención. El 20% de un número. Al número yo le voy a llamar X nuevamente. Recuerda que el 20% se puede escribir como fracción 20 por cada 100. Eso es lo que significa 20%. 20 partes por cada 100. Eso significa el porcentaje, ya lo hemos visto en videos anteriores. Y esto también se puede leer como 20 centésimas. Y 20 centésimas en decimal se puede escribir así. 20 centésimas de un número. Y eso es, entonces eso se escribe 0,20 por X. Recuerda que este D significa que se está multiplicando esto con esto. Espero que se haya entendido. Ese es otro tema, es el tema de porcentajes, pero de todas formas lo vamos a ver un poquito más a detalle en otro video, en el siguiente o en el subsiguiente. Vamos a ver otros más. Un número dividido entre 8. Entonces, ese está bien fácil. Un número, y tú lo puedes poner como fracción dividido entre 8. También lo podrías poner así, un número dividido entre 8. Da lo mismo. El cociente de un número y 6. El cociente es el resultado de una división. Entonces, nuevamente me está diciendo el resultado de dividir un número con 6. Eso es el cociente. Y por último, un séptimo de un número. Eso es parecido a lo que se dice el doble de un número. Un séptimo de un número. Un séptimo de un número X. Recuerda que este D significa que estos dos se están multiplicando. Exactamente igual que acá. Entonces, un séptimo de X va a ser un séptimo multiplicado por X. También le puedes llamar o lo puedes escribir como X séptimos, que sería lo mismo. Bueno, entonces ahí hay unos cuantos ejemplos. Espero que lo hayas entendido y vamos a hacer unos cuantos más aquí. Lo vamos a hacer cada vez más rápido. Me dice enunciados ahora un poquito más complejos. Me está diciendo 4 más que el doble de un número. Entonces mira, aquí está en celeste el doble de un número. Yo también lo voy a hacer en celeste. El doble de un número sería 2x, ¿verdad? El doble del número. ¿Y qué pasa con ese doble del número? Me está diciendo 4 más que ese doble del número. 4 más que esto. Entonces, simplemente le sumamos 4, ¿verdad? 5 menos que el triple de un número. Ahora, estamos con una resta. 5 menos que. Entonces, estos 5 yo le estoy quitando a esta cantidad. Entonces, esta es la cantidad principal, el triple de un número. El triple de un número es 3x. Y a este triple le estoy quitando 5. 5 menos que el triple, dice. Entonces, le estoy quitando 5. Ahí está. Seguimos. 3 veces la suma de un número y 8. Entonces, estamos calculando el triple de una suma. ¿Esa suma entre quiénes es? Entre un número cualquiera, x, una variable, y 8. Entonces, entre un número y 8, lo que está en celeste. ¿Qué pasa de la suma de este número y 8? Ahí está la suma de ese número y 8, pues se saca el triple, 3 veces. Eso es lo que me está diciendo el enunciado. Entonces, 3 veces la suma de un número y 8. No es difícil, ¿no? Seguimos. 2 veces la diferencia entre un número y 4, muy parecido al anterior. Lo que está en celeste es la diferencia entre un número cualquiera, le llamamos otra vez x, y 4. Aquí está la diferencia entre un número y 4. Y me dice 2 veces esa cantidad, es decir, el doble de esa cantidad. Ahí están las expresiones. Y ya para terminar, vamos a hacer aquí nuevamente unos cuantos ejemplos, un poquito más complejos, cada vez un poquito más. La cosa es que quede bien claro. Dice la distancia D. Ahora la distancia se llama D. Ya no le voy a poner X. X le ponía porque quería, pero ahora me dice que la distancia se va a llamar D. Y esta distancia va a estar incrementada en 12 millas. Entonces, la distancia D va a estar incrementada en 12 millas. Nada más. Esa es la forma, la expresión matemática para escribir esta expresión verbal. Entonces, esto es muy importante para poder emplear realmente las matemáticas. De lo contrario, ¿de qué serviría si no podemos emplearla en la vida real? Inciso B. 8 menos que el doble del área A. Ahora el área se llama A. Ahí me está diciendo. Entonces dice que de esta área A,
el doble. Eso es lo que me está diciendo. El doble del área A. Y a este doble del área A, que es lo que he escrito acá, ¿qué va a pasar? Pues que le voy a restar 8. Eso es lo que está pasando. 8 menos que el doble del área A. Vámonos con el inciso C. 4 libras más que 5 veces el peso W. 5 veces el peso W, y a esto se le suma 4 libras, es decir, más 4. Está bastante fácil, ¿no? Muy bien, vamos a continuar con el último, el inciso D. Me dice, ¿el doble de quién? De la suma entre quiénes, entre la altura H y 3 pies. Entonces va a haber una suma entre la altura H y 3, y dice de esta suma se saca el doble de la suma entre H y 3. Ahí está. Como puedes ver, está bastante sencillo. Entonces, vamos a seguir con unos cuantos videos más, 1 o 2 yo creo, sobre este tipo de problemas, y después te voy a dejar muchos ejercicios para que tú practiques, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido. Apoya el canal, dale un buen like y nos vemos en el siguiente video. Matalandia, ya está.